La primera de las normas que integra el derecho parlamentario es la Constitución. Como norma derivada de la Constitución se encuentra el reglamento parlamentario. Por lo tanto, el reglamento parlamentario es una norma que deriva de la Constitución, es una norma de emanación necesaria e imprescindible en cuanto se exige que exista una ley, una especie de ley interna de la Asamblea, del Parlamento, que regule la organización y funcionamiento del Parlamento. La curiosidad, si quieren ustedes, es que se emplee la palabra reglamento, que evoca al reglamento administrativo, para denominar la ley interna de regulación de la organización y funcionamiento de la institución parlamentaria. Esto se explica únicamente por el origen. De hecho, en nuestro país, desde las Cortes de Cádiz, esa norma interna que regula la organización y funcionamiento del Parlamento la llamamos reglamento y no ley de la Asamblea Parlamentaria. Como norma de emanación derivada de la Constitución, está subordinada jerárquicamente a la Constitución, es decir, el reglamento parlamentario no puede contradecir la Constitución, está jerárquicamente subordinada a la Constitución. Ese es su único límite, la Constitución. La Constitución contiene un conjunto de criterios, de principios, de regulaciones en el ámbito parlamentario, y el reglamento debe hacer los suyos, debe respetarlos, porque si no entraría en inconstitucionalidad, es decir, estaría en contradicción con la Constitución. Por tanto, podemos decir que la Constitución diseña una especie de reserva de reglamento parlamentario, de forma que esta es la única norma que puede regular la organización y funcionamiento del Parlamento. Norma, por tanto, jerárquicamente subordinada a la Constitución, para la que la Constitución diseña una especie de reserva de reglamento parlamentario y que está llamada a desarrollar, a concretar cómo se organiza y cómo funciona el Parlamento. La característica esencial del reglamento parlamentario es que es una obra autónoma del Parlamento, es decir, el Parlamento goza de autonomía plena para la regulación de su organización y funcionamiento, sin intervención externa, es decir, sin intervención alguna del Gobierno. Como dice el artículo 72.1 de nuestra Constitución, las cámaras establecen sus propios reglamentos y además añade, aprueban autónomamente sus presupuestos, etc. Y añade, los reglamentos y su reforma serán sometidos a una votación final sobre su totalidad que requerirá la mayoría absoluta. Por tanto, dos son las condiciones de la aprobación del reglamento. Uno, que es obra de cada Cámara. Por tanto, el Congreso de los Diputados aprueba su reglamento sin intervención alguna del Gobierno, pero tampoco del Senado, y el Senado aprueba su reglamento sin intervención alguna del Gobierno, pero también sin intervención alguna del Congreso de los Diputados. Cada una aprueba su reglamento. ¿Y cómo lo hace? Pues lo hace a través de la propuesta que hace una comisión interna que se llama Comisión de Reglamento, que eleva esa propuesta al Pleno y el Pleno la delibera y la aprueba. ¿Con qué condiciones? Con la aprobación en votación final sobre el conjunto, que requiere mayoría absoluta. Es decir, se requiere la misma condición de quórum, la misma condición de mayoría que para la ley orgánica. ¿Por qué? Porque esta mayoría especial, cualificada, absoluta, es decir, la mitad más uno de los parlamentarios, porque se pretende por parte del constituyente que el reglamento sea una obra consensuada dentro del propio Parlamento, y porque se busca también que goce de la estabilidad y permanencia necesarias. Decía que el reglamento está únicamente subordinado a la Constitución, es decir, no está subordinado a la ley no está por encima del reglamento. El reglamento, desde un punto de vista material, tiene el mismo rango que cualquier ley, es la norma suprema que rige la organización, la vida y la dinámica del Parlamento. De hecho, el artículo 42 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional lo equipara el reglamento parlamentario a la ley, es decir, cabe el recurso de inconstitucionalidad contra las leyes en sus distintas formas y contra los reglamentos parlamentarios. Es decir, que los reglamentos parlamentarios incurrirían como una ley en vicio de inconstitucionalidad. Podrían incluir. Ahora bien, el reglamento parlamentario contiene disposiciones que vinculan esencialmente ad intra del Parlamento, hacia adentro del Parlamento, es decir, hacia el Parlamento y a los sujetos
que están sometidos a la fiscalización, control o algún tipo de sujeción del Parlamento. Es decir, el reglamento parlamentario no nos vincula a nosotros como ciudadanos, son normas que rigen hacia adentro, la organización y funcionamiento del Parlamento, no a los sujetos externos. No vinculan, repito, a nosotros como sujetos externos. Sí vinculan, obviamente, hacia adentro de los propios parlamentos y parlamentarios y los grupos, vincula al Gobierno como sujeto a la fiscalización, al control del Parlamento, vincula en determinadas cuestiones al Poder Judicial, por ejemplo, en el ámbito de los suplicatorios, o también vincula a los órganos sujetos a la dependencia del Parlamento, por ejemplo, el Defensor del Pueblo, que ha de presentar un informe anual, o el Tribunal de Cuentas, que es el órgano que vigila las cuentas del sector público del Estado. Cuando el Parlamento quiere que sus normas no vinculen solamente hacia adentro, sino también hacia afuera, hacia todos, debe reconocer su insuficiencia y debe llamar a la ley. El ejemplo más claro, para que todos lo entendamos, es el de la Ley Orgánica de Comparecencia ante las comisiones de investigación. Ante estas comisiones de investigación es obligatorio comparecer para cualquier ciudadano. Pues bien, para que cualquier ciudadano sea vinculado por la decisión parlamentaria de hacerle comparecer, debe llamar a una ley. Por eso se aprobó esa ley, porque el reglamento parlamentario, repito, por su propia autolimitación no puede vincular a sujetos externos. Los reglamentos parlamentarios vigentes en España, el del Congreso es de 1982 y el del Senado es de 1994, ambos necesarios, pero no puedo detenerme, necesitados de una importante revisión interna.